Eh, Hemos definido entonces que yo tengo una cierta variable, que el ejemplo que hemos estado manejando es la temperatura, para describir a las personas que tienen COVID o discriminar a las personas que tienen COVID de las que no tienen COVID en este caso, ¿no? Tomando en cuenta que la forma más certera de hacer esta discriminación de casos positivos y casos negativos sería con una prueba serológica, una prueba biológica, y no es factible hacerlo sobre todo a una población que es muy extensa, como podría ser la población que entra al supermercado o la población que está pululando por las calles de cualquier ciudad en este momento del mundo y en general en cualquier lugar. Entonces pues, se busca un nuevo rasgo o una nueva variable que sea capaz de discriminar a las personas que tienen COVID de las que no tienen COVID. En ese sentido, tengo lo que habíamos dicho, que son dos clases, la clase positiva, la clase negativa, positiva al diagnóstico, negativa al diagnóstico. Hablo mucho de diagnóstico, pero estas clases se pueden extrapolar a cualquier otro aspecto, como podría ser evento de fallas, no fallas, o podría ser una detección correcta, una detección incorrecta, o acertar, trasladarlo finalmente a descifré o pude traducir correctamente el sonido a texto, en fin, lo que eso significa. Entonces, las poblaciones, como tal, los conjuntos de poblaciones tendrán una cierta distribución de valores de probabilidad, dependiendo de cómo sea la morfología justamente de esa distribución de probabilidad. En general, en términos biológicos, se asume que la mayor o la gran cantidad de poblaciones tienen distribuciones de tipo normal, donde yo tengo aquí una curva, y esta curva, que es la curva normal, está caracterizada por dos valores que son los valores de la media. Déjenme ponerla acá. Mu, y tengo en estas posiciones los valores de mu más sigma, y tengo en este lugar mu menos sigma, que dado que esta estoy diciendo que es la clase positiva, entonces esta sería m más, sigma más, sigma más, sigma más. O sea, estoy diciendo que la población de personas que padecen COVID tiene una temperatura que está registrada o que tiene una media que está ubicada en el valor de mu, y tienen una dispersión de valores a lo largo de esa media que se conoce como el término sigma, que está definida por acá. Las personas sanas o las personas que no tienen COVID y que no tienen una fiebre o no tienen padecimientos febriles tendrán otro tipo de dispersión y tendrán otra media y otros valores de dispersión o de varianza que están ubicados por aquí. Entonces, las personas que tienen otro tipo de padecimiento o que son sanas, en este caso, van a tener también una forma de distribución gaussiana que se va a ver representada como esto, y entonces tengo en este caso mu menos, y tengo mu menos más sigma menos, y tengo mu menos menos sigma menos, en este caso que está definido. Yo sé, así como están estas distribuciones, yo sé que existen valores, o si yo coloco un umbral para identificar a las personas que pertenecen a esta clase o a las personas que pertenecen a la otra clase, existirán errores en cuanto a la detección, porque no todas las personas cumplen con esta distribución, o mejor dicho, no todas las personas que tienen COVID-19 tienen una temperatura superior a un umbral que pueda discriminar perfectamente de las personas que son sanas, porque el rasgo de temperatura que estoy manejando acá no tiene esa posibilidad de hacer. En el caso de, por ejemplo, una enfermedad viral como esta, yo podría tener entonces otra variable, voy a poner la variable t, podría tener entonces otra variable que voy a llamarla como la variable de la otra opción que se mide, que es el SPO2, que es la saturación parcial de oxígeno de algunos pacientes, y entonces en este caso las distribuciones de población van a estar ubicadas al revés. Es decir, las personas que tienen COVID van a estar ubicadas de este lado. Voy a poner aquí la clase más, perdón, la clase más es amarilla. La clase más es amarilla,
y la clase menos, que es la clase naranja, va a estar ubicada por ahí. En el caso de la saturación de oxígeno, y por lo que hemos visto a lo largo de todo este año que hemos pasado ya con la pandemia a cuestas, el rasgo de saturación de oxígeno además está limitado hasta el valor de 100 y es un rasgo que no es tan discriminativo como sí lo es el valor de la temperatura, porque la población sana no puede haber algunos valores que sean más de 100, entonces la forma de la distribución de probabilidad de las personas sanas puede ser en este estilo, quitarlo mejor. Puede ser algo como esto, donde tengo aquí el rasgo negativo. Entonces, lo que yo busco con un marcador de este estilo, o sea, un rasgo que sea sustituto a la prueba biológica, es que sea capaz de discriminar de mejor manera entre alguna de estas clases. Se observa entonces que en este ejemplo, o en estos ejemplos, existen intersecciones entre las curvas de distribución de probabilidad para las dos clases y por ello una prueba que utilice un umbral, que puede ser este, es decir, tomar este valor como el límite para discriminar la clase positiva y la clase negativa, o en este caso lo mismo, que podría haberlo colocado por acá, que puedo discriminar entre las dos clases, voy a estar propenso o voy a tener errores en cuanto a la asignación de las clases y eso se va a reflejar en mi matriz de confusión. Yo puedo ir moviendo este umbral, como ya lo habíamos visto, al ir moviendo puedo ajustar los valores de certeza, o accuracy, que es su nombre en inglés, que es la capacidad que tengo o que tiene la variable de asignar la clase correcta que tenía, o solo la clase correcta a cada uno de los sujetos que estoy observando acá. Los otros valores que son la especificidad, que es la capacidad de detectar correctamente a los sanos, y la sensibilidad, que es la capacidad de detectar correctamente a los enfermos, se van a mover o se van a estar moviendo conforme yo voy moviendo el valor del umbral que tengo definido por acá. En ambos casos, si yo conociera de manera perfecta cómo son las formas de distribución de las variables, entonces podría encontrar cuál es el mejor valor de umbral que es capaz de maximizar tanto el valor de certeza como maximizar el valor de certeza, o bien ajustar los valores de especificidad y sensibilidad. Y no digo aquí maximizar estos dos, porque si yo puedo maximizar la sensibilidad haciendo que el umbral se vuelva 0 o se vuelva menos infinito, porque detectaré perfectamente bien a todas las personas que están enfermas, o al revés, y si lo vuelvo más infinito, puedo maximizar la especificidad. En el caso contrario, en el otro ejemplo que tengo acá, los límites van a estar al revés. Si muevo el umbral al límite superior, que es este, entonces maximizaré sensibilidad, y si lo muevo al límite inferior, maximizaré la especificidad de la prueba. Pero entre estos dos tengo una relación que tengo que ir modificando. En cambio, en la certeza, esa variable sí la puedo maximizar, porque lo que yo busco es encontrar, o puedo mover este valor de umbral hasta tal punto en el cual tengo la mayor certeza posible para identificar correctamente a cada una de las dos clases que estoy ubicando por acá. Ese punto máximo de certeza es el punto donde el error se vuelve menor, y la combinación de errores en ambos casos se vuelve menor cuando el umbral está parado justamente donde en estos ejemplos las dos señales, las dos distribuciones de probabilidad se están cruzando entre sí. El error se vuelve el mínimo porque el error en este caso en ambos casos es el área que se contabiliza como abajo de esta curvatura que tengo acá, y que sería lo mismo que esta curvatura que tengo acá. Siendo este el menor error posible, entonces por inspección
puedo saber que el área bajo la curva de esta gráfica es menor que el área bajo la curva de esta gráfica, y por lo tanto el valor de o la característica de temperatura es un mejor rasgo discriminativo, o que es capaz de discriminar entre las dos clases que estoy tratando de evaluar en estas posiciones que están acá. Entonces, el aspecto, otra medida que podemos utilizar es algo, o hay que construir una medida que sea capaz de reflejar esa capacidad de la variable para poder discriminar entre las dos clases que estoy presentando acá. La certeza, como dije, es un valor que depende mucho de la ubicación donde yo estoy colocando el umbral. Déjenme poner un ejemplo acá. Voy a poner este. Voy a comparar. Tengo acá mi valor de temperatura. Tengo otra vez mi clase positiva, mi clase negativa. Acá, es mi clase 1, clase más. Y la clase menos, como hemos dicho, puede tener otra forma. Puede estar ubicada así, más alta, está ubicada acá. Sabemos que si estas son PDFs, o sea, si son funciones de distribución de probabilidad, entonces el área bajo la curva de las dos, cada uno por separado, tiene que ser 1. Tiene que tener límites, no puedes, el área bajo la curva, el área bajo la curva de todo el espacio tiene que ser 1, y este es el único límite que tengo de estas funciones. Entonces, si yo muevo el valor del umbral, por ejemplo, voy a ponerlo acá, hasta acá, por ejemplo, en esta posición. Colocando el valor de umbral ahí, entonces el error que estoy cometiendo es en realidad toda esta curva que está ubicada por acá. Entonces tengo mucho error en la asignación de la clase negativa y tengo un error menor en la asignación de la clase positiva. Sin embargo, ese valor que está aquí es un área, y es el área es el área de error que me está cuantificando, entonces, o que le está pegando justamente mi valor de certeza. Si muevo el valor del umbral para cualquier otra posición, el valor mínimo y el valor más pequeño que puedo obtener de ese error va a ser justamente en el cruce entre las dos variables, que sería por acá. Aquí tengo este nuevo umbral que lo coloco aquí. En este caso, mi error, que lo coloco en otro color, va a ser esta área bajo la curva, está acá. Y si lo muevo a otra posición, como podría ser está aquí, entonces el error en este caso va a ser el marcado por toda esta parte, que está definida por acá. Entonces, conforme voy moviendo el valor del umbral, entonces puedo ver que efectivamente el valor del umbral le pega a mi valor de certeza. A veces, sobre todo en casos de epidemias, me conviene maximizar, o me conviene ser más sensible o más específico para poder evitar algún tipo de contagios, o bien en el caso de tratamientos médicos, ser más sensible o más específico para poder recomendar algún tipo de tratamiento hacia los pacientes. Si es un tipo de tratamiento paliativo que no vaya a afectar a la salud del paciente, la administración de algún fármaco o de algún tipo de terapia, pues entonces prefiero ser más específico que sensible. Al contrario, si el no administrar el medicamento o la terapia puede ocasionar problemas mayores, entonces prefiero ser más sensible que específico. Eso significa que debo ser capaz de mover el valor del umbral, o muevo el valor del umbral que está limitando, o que me está diagnosticando, que me está asignando los valores de clase en función de lo que estoy esperando obtener como resultado final. Pero eso no mide a la variable. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es generar una curva que me mida la capacidad de discriminación de la propia variable. Es decir, que me mida qué tan buena es la variable para que, sin importar el valor del umbral que estoy colocando, tenga una medida de qué tan separables son las clases que estoy midiendo aquí, o
mejor dicho, qué tan separadas están las clases en términos de la variable que estoy colocando, que podría ser la temperatura, o que podría ser cualquier otro tipo de variable que yo estoy esperando, o incluso la salida de algún tipo de modelo de inteligencia artificial o de aprendizaje maquinal para poder asignar estas dos clases que estoy ubicando por acá. Voy a borrar esta parte y representar unos términos. Otra vez mis valores, que es aquí la variable, que he usado la temperatura. Tengo mis clases. Clase 1, clase 2. Esta clase 2 está muy ancha. Un más. Sí. Ahí está. Definir alguno de los dos términos de clase. Y entonces decía también en la clase pasada que tengo los valores verdaderos o etiquetas verdaderas, sea como sea que yo haya encontrado esas etiquetas verdaderas, más menos. Tengo en este otro eje más menos los valores de predicción. Y entonces formo con ello el elemento base, que es la matriz de confusión. Tengo aquí los valores TP, tengo aquí los valores TN, tengo aquí los valores de falsos negativos y tengo aquí los valores de falsos positivos. Falsos positivos porque estoy diciendo que es positivo pero en realidad es negativo. Falso negativo porque estoy diciendo que es negativo pero en realidad es positivo. Con estas medidas entonces puedo asignarlas a las distintas áreas o a las 4 áreas que se están generando por acá, y ahorita me voy a fijar solamente en 2 de ellas, que pueden discriminar a todas las demás, porque en realidad cuando yo pongo un umbral, como puede ser el umbral acá, en esta posición, este es mi valor de umbral, entonces el área que está definida por esta parte, está aquí, sería 1, dado que el valor de, esta es una función de densidad de probabilidad, entonces el área es unitaria. Este valor que está aquí es el valor de 1 menos esta área, y el valor que está en este lado, déjenme ponerlo acá también en rosa, estas dos son las dos áreas que me interesan ahorita, también lo estoy colocando acá. Son este punto que está acá me sirve también para, pues lo podría encontrar como 1 menos el valor del área que tengo definida por acá. Tomando en cuenta el umbral, estoy diciendo que todo lo que está de este lado del umbral lo voy a asignar a la clase positiva, todo lo que está de este lado del umbral lo voy a asignar a la clase negativa, y entonces esta área que está aquí, esta que está en rayitas naranjas, así, este valor, perdón, es el valor de equivocación que estoy teniendo para alguna asignación. Y de hecho, estos valores que están acá son los valores de falsos positivos, que son estos valores que están acá, pero al hacer la división entre el área completa, entonces le llamo el FPR, que es la razón de falsos positivos que tengo al asignar en esta posición el valor del umbral. Al contrario, esta área que es el área cuadriculada, que está en color rosa, es que se nota este color rosa, que es esta es los valores que realmente son correctos y que le estoy asignando un valor correcto de clasificación a los valores positivos. Es decir, toda esta área que va desde el umbral y descrita por esta curva son los valores TP, son los verdaderos positivos, y como es el valor del área bajo la curva, le llamo la razón de verdaderos positivos o TPR.
FP o TPR y FPR las puedo encontrar entonces al sumar o al dividir este valor de TP entre el total que tengo aquí, o sea, la suma de este con este, y FPR sería el valor que tengo acá dividido entre la suma de este con este. Entonces, FPR es igual a FP sobre FP más TN, y TPR es igual a TP entre TP más FE, que está acá. Si yo voy moviendo entonces otra vez el valor del umbral, se puede observar que conforme yo lo muevo hacia la izquierda, bueno, hacia mi izquierda en este caso, o hacia acá, no sé cómo se está viendo en el video, hacia acá, entonces el área de TPR va a aumentar, pero también aumenta el valor del área bajo la curva que tengo marcado por acá, y si lo muevo hasta el valor más negativo posible, o el menor valor posible, que sería hacia allá, hacia el punto menos infinito, entonces tendré la sumatoria o los dos valores de TPR y FPR van a ser 1. Si por el contrario me muevo en este sentido, estoy desplazando el umbral hacia esta parte, los valores de TPR y FPR van a ser, por el contrario, van a ser 1. Entonces voy a generar la curva que estaba haciendo ayer, pero ahora la voy a poner de manera más clara, o intentando ser un poco más claro en esta curva. Tengo entonces aquí el valor de FPR y tengo aquí el valor de TPR. Como FPR y TPR son razones o son de división y no pueden exceder del valor de 1 por esta propia división, es decir, cuando este TN se vuelva a 0, pues tendré FP entre FP. Cuando este FN se vuelva a 0, entonces tendré este TP sobre este TP, entonces no pueden exceder de 1. Es que este límite o esta caja está limitada por los valores de 1 y 1 en estos dos elementos que están acá. Y como esta cuadrícula tiene los valores o está limitada entre 1 y 1, tengo entonces aquí un área total igual a 1 por este cuadro que estoy teniendo acá. Tengo 1 de este lado y tengo 1 de este lado, entonces el área completa de este cuadrado es igual a 1. Decía entonces hace rato que si yo muevo el umbral que estoy colocando acá hasta el valor más negativo posible o el menor valor posible, no necesariamente tiene que ser negativo, entonces los valores de FPR y TPR ambos van a ser 1 y entonces colocaría en punto justamente en esa posición, que es esta esquina, que es la esquina 1, 1, donde me estoy equivocando absolutamente con toda la clase negativa, pero estoy aceptando completamente a toda la clase positiva, que en el caso que estamos viviendo puedo decir, todos están enfermos. Esa sería el símil, o eso es lo que estoy asumiendo al poner este umbral que está aquí en el valor más extremo posible. Por el contrario, si ahora asumo que todos son sanos, entonces el umbral lo estoy desplazando hasta el otro lado y por lo tanto tengo una tasa de FPR o de falsos positivos en 0, porque no tengo ningún error, pero tampoco estoy acertando a ningún caso positivo o ningún caso enfermo. Entonces el valor que está allá sería el valor de 0, 0 que estoy definiendo en esta posición que está ubicada. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué es lo que yo busco si una variable la estoy utilizando para discriminar? Pues que el valor de TPR, es decir, que la razón de verdaderos positivos sea máxima, o sea 1, y que la razón de falsos positivos sea igual a 0, es decir, que no me equivoque en asignar las dos clases que estoy colocando acá. Maximizo los aciertos, minimizo los errores que estoy ubicando por acá. Me está estorbando un poco, entonces déjame poner entonces ese valor de efecto. Esto es efecto. Entonces, este punto que está acá, si logro hacerlo, sería el valor ideal o el valor, la curva perfecta o la variable perfecta para discriminar entre las dos clases. Y ese ejemplo podría representarlo aquí, lo voy a poner en una gráfica pequeña de dos clases que no muestran ningún tipo de intersección entre sí. Es decir, voy a utilizar un par de variables uniformes. Esta es la clase menos, esta es mi clase más,
está ubicado por acá, y yo podría entonces colocar aquí un nivel de umbral que voy moviendo o desplazando. Entonces tengo por acá un valor de umbral, voy a colocarlo aquí. Entonces mi valor de umbral, tengo el valor de falsos, de verdaderos positivos o de TPR se mantiene en 1, que está definido por acá, y el valor de falsos positivos se mantiene o va cambiando en este umbral que tengo definido por acá. Llegará un punto en el cual, si yo muevo el umbral por acá, tengo mis valores de falsos positivos completamente en 0, que son estos, estoy moviendo por acá, déjenme desplazar mejor esta curva que está ubicada por acá. Entonces, lo que estoy haciendo al mover el umbral, es mejor cuando voy de este lado, tengo todos los falsos positivos, es decir, tengo el valor de 1 en falsos positivos, tengo también el valor de 1 en verdaderos positivos, porque las dos áreas están de este lado. Estoy contabilizando entonces toda esta área de este cuadrito, toda esta área de este cuadrito también, voy a ponerlo por acá, así, es toda esa área, y conforme yo voy desplazando el valor del umbral, entonces, ponerlo por aquí, al ir desplazando el valor de umbral que voy a colocar aquí un poco asurado, entonces el área que corresponde a FPR va a empezar a disminuir, pero el valor del área que corresponde a TPR se va a mantener en el valor de arriba. Y entonces yo, conforme voy moviendo el valor de este umbral, lo que voy haciendo es desplazándome sobre esta línea horizontal que está por acá. Conforme voy moviendo, voy recortando el valor del área cada vez más, hasta que el valor de umbral pasa por un lapso donde las dos variables no se están tocando, y entonces tengo 0 valores de FPR y tengo el valor de 1 completamente en el TPR que está en la parte de arriba. Si yo sigo avanzando con este valor de umbral, que está por aquí, entonces tengo aquí mi área 1, tengo aquí mi área 2. Al empezar a poner el valor de umbral dentro de estos límites de la PDF de mi función, entonces el valor del área va a empezar a disminuir, pero el valor de FPR se mantiene en 0. Entonces lo que estoy haciendo es disminuyendo o caminando ahora sobre esta recta hasta llegar a que paso completamente el valor del umbral, y el área que tengo en los dos casos se vuelve el área 0 completamente. Y entonces, si yo puedo lograr que el clasificador o que las distribuciones de mis poblaciones en esta variable, que es la variable temperatura en este caso, tengan este comportamiento, estoy diciendo que entonces las clases son perfectamente discriminables para esta variable que está sucediendo acá. Sin embargo, eso no siempre pasa. Déjenme poner ahora el ejemplo con esta parte donde se están cruzando las dos variables que tengo. Conforme yo voy deslizando el valor de... antes de eso, déjenme poner ahora otro ejemplo, tomando en cuenta distribuciones uniformes, donde voy a tener dos clases que están completamente encimadas una respecto a la otra. Entonces tengo la clase 1, que es una distribución unitaria, y la clase 2, que es esta misma, que está ubicada por acá, pero encima una respecto a la otra. Si eso pasa, entonces el valor del umbral, voy a ponerlo incluso aquí adentro, si yo me muevo hacia este lado, entonces el valor de las áreas va a ser 1 y va a ser 0 respectivamente, va a ser 1 y 1, porque estoy ubicado por acá, y conforme yo me voy deslizando sobre este umbral, o voy deslizando el umbral a través de estas curvas, entonces los valores de las áreas son siempre los mismos, porque están completamente encimadas las dos distribuciones de probabilidad que tengo por acá. Significa entonces que conforme una avanza, o el umbral avanza, las dos áreas bajo la curva se van reduciendo de manera equitativa, y entonces producen una raya que va cruzando
desde el 1,1 hasta el 0,0 y esa área se conoce esa curva se conoce como la curva del azar. Es decir, si yo tomo si este rasgo es el rasgo que voy a utilizar para discriminar si una persona tiene COVID o no, o una persona está sana o está enferma, da lo mismo que de un volado al aire, porque las dos áreas están están encimadas y por lo tanto no soy capaz de discriminar y da lo mismo que adivine completamente sobre cuál es el diagnóstico que puede tener esa persona. Entonces, esta curva que está acá y esta curva que estoy representando acá tiene un área, porque solamente la mitad es el triángulo, tiene un área igual a 0,5. Es este valor del área que está cubriendo por esta curva. Esta curva, que es la curva de discriminación perfecta, tiene el valor de área que habíamos marcado acá, que es un área de 1. ¿Por qué? Porque está trazándose sobre este punto y está bajando otra vez hacia este lugar. Ahora sí, si empiezo a mover entonces mis distribuciones de probabilidad conforme voy avanzando sobre esta curva, que es un ejemplo un poco más realista, no tan ideal, son estas distribuciones uniformes, entonces el área FPR va a empezar a disminuir conforme voy moviendo el valor del umbral y el área TPR también va a empezar a disminuir conforme voy moviendo ese preciso valor del umbral. Entonces lo que voy a generar es una curva que empieza a bajar, pero que también hace este tipo de movimiento hacia acá y depende mucho la forma de esta curva de las propias funciones de distribución de probabilidad de los dos conjuntos de clase que tengo acá. Para poder modelar o para poder saber qué tan buen discriminador es mi variable para separar estas dos clases, lo que ocupo como resumen de toda esta parte es el área bajo la curva que se dibuja sobre esta curva. Esta curva es la curva ROC. Curva ROC, que viene de la medicina y se llama Receiver Operating Curve, que es, no sé cómo se debería traducir la traducción correcta al español, pero es la curva de operación o la curva de cómo es capaz de discriminar esta variable a las dos clases que tengo acá. Y lo que se contabiliza es el valor del área que se encuentra bajo esa curva, que está ubicada por aquí. Mientras esa área bajo la curva, que se le llama también la AUC, Area Under the Curve, o en algunos otros lugares lo van a conocer como Area Under ROC, AUROC, es un valor que es capaz de sintetizar qué tan variable o qué tan buena es mi variable para discriminar a las dos poblaciones que tengo aquí. Y a diferencia de lo que hace el valor de la certeza, esta está insesgada o no tiene sesgo, no tiene sesgo relacionado con la prevalencia de clase o con el número de ejemplos que tengo de cada una de las clases. En el caso de la certeza, como ya hemos visto hace rato, si yo tengo los valores si yo tengo 80% de mis datos como positivos, 20% como negativos y muevo el valor del umbral hasta el valor más negativo, entonces podría decir que tengo una certeza de 0.8. Tengo una certeza de 0.8, pero tengo una especificidad de 0 y una sensibilidad de 1. Entonces no es tan justo la certeza, o mejor dicho, la certeza tiene ese sesgo que está dada por la prevalencia de clases que tengo en alguna de las dos muestras de población que tengo por acá. Lo mismo pasa en el sentido contrario, ¿no? Si tengo más de este sentido, que es habitual que eso suceda en estudios médicos, tengo más personas sanas que personas enfermas, entonces diagnosticar a todos como sanos, o decir que todos están sanos, es una falsa idea, o dar la falsa idea de que tengo un buen clasificador, porque tengo una certeza de 0.9, ¿no? 90% son sujetos sanos, 10% son sujetos enfermos, entonces la certeza es 0.9 simplemente por mover el valor del nivel que está hacia allá. En cambio, el área bajo la curva, como contabiliza las áreas que tengo bajo las distribuciones de probabilidad o los estimados de las distribuciones de probabilidad, que serían los histogramas, entonces es una medida que no está sesgada
por la propia prevalencia de clase que tengo. Esta medición, además del área bajo la curva, también está limitada a únicamente para el caso binario. No puedo calcular en el caso multiclase cuál es el área bajo la curva de todo el conjunto, y lo que se puede hacer es separar una clase contra el resto para saber qué tan bueno es cada uno de los métodos para identificar a cada una de las clases que tengo definidas por acá. Déjenme explicar un poco el paradigma, o lo que significa el paradigma multiclase. Hasta ahorita, lo que he hecho es decir que yo tengo un espacio, de población, que es esta, y dentro del espacio de población he marcado dos conjuntos, que son los conjuntos positivo y el conjunto de datos que son negativos, que son sanos y enfermos. Sanos y enfermos, y entonces tengo aquí enfermos, o diagnóstico positivo, y tengo sanos o diagnóstico negativo. Y un paciente o un sujeto es miembro de alguno de estos dos conjuntos que están ubicados por acá, que le llamo el conjunto X o el punto X, y el punto X es en realidad un conjunto, o tiene un conjunto de variables que están asociadas a este sujeto que está representado en este espacio muestral. Es decir, tengo un conjunto de características o de variables que representan al punto X que vive en un espacio n-dimensional, o en el caso que hemos visto hasta ahorita, unidimensional, que es el valor de la temperatura. Entonces, tengo un valor de temperatura asociado con ello, pero también puedo tener un valor de saturación de oxígeno y otro valor de concentración, por ejemplo, de glucosa. Está definido por acá. Entonces, un punto X está definido en este nuevo espacio como el valor de T, temperatura, saturación de oxígeno y nivel de glucosa que puedo tener por aquí. Y X, además, X también tiene algo que le he llamado la etiqueta de clase. No lo he formalizado, pero la etiqueta de clase hace referencia a qué conjunto de datos pertenece X. Y en este caso, la etiqueta de clase es un conjunto cerrado que he manejado como el conjunto -1 o +1 que está acá. Y el valor de X es un valor, o el valor de cada elemento de X tiene asociada una etiqueta de clase de manera exclusiva. Es decir, un sujeto que está aquí no puede estar en ambos conjuntos de datos a la vez, y solamente puede estar en uno de ellos, que puede ser sano o puede ser que esté enfermo. Pero eso limita mucho mi experiencia o mi riqueza, porque no todas las personas que están enfermas tienen exactamente el mismo padecimiento, o no todas las personas sanas están completamente sanas, o están encasilladas en distintos conjuntos. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, puedo formar entonces hasta 3 conjuntos, que son las personas sanas, las personas que tienen diabetes, como mi abuelita, diabetes, tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces, aquí en este rasgo, ahora en este nuevo conjunto, suma otro nuevo conjunto de población, que podría ser la de tipo 1, aquí tengo tipo 1, aquí tengo tipo 2,
y entonces necesito formar una nueva etiquetado para poder identificar a cada una de las clases. Esta estrategia de tener -1 y +1 ya no es tan confiable y entonces puedo ponerle los valores de etiqueta que yo quiero. Las nuevas etiquetas van a ser la etiqueta 0, la etiqueta 1, la etiqueta 2 o lo que numéricamente sea más recomendable para poder manejar a este tipo de situaciones. Como ya tengo más de una sola clase, entonces la matriz de confusión empieza a crecer de manera dependiendo de este número de clases. Es decir, yo tengo un nuevo sujeto, voy a poner aquí mi nuevo sujeto que es X, le voy a poner XN, y este nuevo sujeto puede caer en esta, puede caer en esta, o bien puede caer en esta. Aquí debo tener cuidado porque entonces las 2 o las 3 o las N clases que estoy colocando acá, un sujeto no puede caer en más de una a la vez, tiene que caer solamente en una de las posibles clases de salida que tengo definidas por acá. Entonces ahora mi matriz de confusión, que es la matriz que estaba colocando acá, donde tengo aquí los valores de etiquetas verdaderas, ahora las etiquetas ya no son simplemente más menos, sino son los valores de etiqueta 0, que corresponderá a personas sanas, etiqueta 1 y etiqueta 2 que corresponde a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y los valores de predicción que están ubicados por acá pueden tener exactamente el mismo número de salidas, 0, 1 y 2 que está definido. Esta es una matriz de confusión, justamente, porque la matriz de confusión me dice qué tan bueno soy para asignar a las clases, cada una de las clases, su verdadero valor. Entonces, si yo digo que, o si yo estoy prediciendo que es 0 la clase y realmente es 0, entonces tengo un verdadero, de hecho yo no tengo un verdadero positivo, sino estoy diciendo que estoy bien, ¿sí? Estoy asignando correctamente la clase. Si digo que tiene clase 1 y realmente tiene clase 1, entonces está bien la clase. Si digo que es clase 2 y es clase 2, entonces está bien. Entonces, otra vez, sobre el valor de la diagonal de esta clase, puedo saber qué tan bueno soy para identificar cada una de las clases. Y esta medida que tengo otra vez sobre la diagonal vuelve a ser el valor de certeza. Esta es qué tan bueno soy para identificar estas dos clases. Esta nueva matriz de confusión me permite ahora ver de manera distinta el proceso de etiquetado. Puedo saber si yo estoy diciendo que es clase 0 y digo que, perdón, si yo estoy diciendo que es clase 0 y en realidad es clase 1, entonces esta casilla me permite identificar qué tan bueno soy para confundir los valores de la clase 0 con la clase 1 y entonces tanto este y están ubicados mal, son errores en la detección que estoy generando aquí. Lo que yo busco siempre es que esta matriz tenga una diagonal que sea mucho más alta que los valores que están acá y esta matriz no necesariamente es una matriz simétrica. Yo puedo confundir mucho más a los sujetos o asignarles una etiqueta 0 a los sujetos que tienen diabetes tipo 1 que al revés, que asignarles una etiqueta de sanos a los pacientes que tienen etiqueta o diabetes tipo 1 y viceversa. Es decir, estas entradas que están acá sobre esta matriz no necesariamente tienen que ser elementos diagonales, no tienen que ser, la transpuesta no tiene que ser exactamente la misma de esta matriz, pero sí me permite saber en qué tendencias estoy confundiendo más. Puedo regresar, siempre tomar el caso uniclase o binario, cuando a la etiqueta que estoy colocando como sano o como enfermo la considero como una clase contra el resto de los valores y evaluar qué tan buena es mi variable para identificar de manera solitaria a cada una de las clases que tengo definidas por aquí. El caso de la matriz de confusión múltiple, entonces se suele utilizar este tipo de estrategias. Una contra el resto para evaluar su área ROC, o bien, en el caso de certeza, los valores los puedo medir sin problema, casi sin problemas de qué tan sobre esta diagonal, qué tan bueno soy para asignar la clase correcta a cada uno de mis elementos nuevos que estén definidos por acá, donde
esos elementos ahora están distribuidos en un espacio multivariado, como puede ser este vector que está definido aquí.